Hola, buenas noches. Bienvenidos al seminario web con el motivo del 11º aniversario de Corporativo CIPSA Trade, en el cual se abordarán diferentes temas de actualidad en cirugía de tórax general y cirugía oncológica. Agradecemos la asistencia de todos ustedes y nos complace contar con la presencia de profesores nacionales e internacionales expertos en el área. Los temas a tratar esta noche son hernias hiatales gigantes, resecciones traqueales y resecciones sublobades en cáncer de pulmón. A continuación, cedo la palabra a la licenciada Laura García de la Peña, CEO de CIPSA, quien les dará una breve semblanza de la empresa. Muchas gracias, Julio. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Laura Argote, soy fundadora y CEO de la empresa corporativo CIPSA Trade. CIPSA Trade fue fundada un día como hoy, 12 de enero, pero del 2012, con el propósito de cubrir las necesidades de las diversas áreas de la salud, en específico de los cirujanos de tórax, neumólogos, oncólogos y otras especialidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de 1 millón de pacientes con cáncer en México. Gracias, en verdad, a todos los oyentes, participantes, doctores, residentes, cirujanos, colaboradores, enfermeras, estudiantes, proveedores aquí presentes para festejar un año más de comunidad. CIPSA sigue por ustedes, ya que seguimos trabajando en conjunto, inspirando, compartiendo conocimiento y experiencias en el área médica. Todo esto se logra por medio de estos webinars, tutoriales, talleres, participaciones en congresos médicos y demás medios como las plataformas de Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, pero sobre todo porque creemos en nuestra misión, visión y valores. Los invito a que se unan a los que no nos conocen, a compartir sus sueños con nosotros. Permítanos acompañarlos en este camino del servicio y la perseverancia para toda la comunidad, que es lograr mejorar la calidad de vida de 1 millón de pacientes con cáncer en México. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra a Julio. Muchas gracias a los doctores que están aquí con nosotros compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Y bueno, pues empezamos con nuestro primer webinar del año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada García de la Peña. Agradezco el compromiso y la pasión con la Sociedad Mexicana de CIPSA Trade y de todos los aquí presentes y felicito a toda la familia CIPSA por este aniversario. A continuación me complace presentar al doctor Luis Marcelo Argote Green. El doctor Luis Marcelo Argote Green egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó su entrenamiento en cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y viajó a la ciudad de Boston para entrenarse en el Brigham and Women's Hospital, donde fue el primer fellow internacional en estar en este hospital, así como realizó un posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. A su regreso a México y a los pocos años fue nombrado jefe y profesor de cirugía torácica, ciencias médicas y nutrición. Trabajó como cirujano de esófago y de tórax en University Hospital en Cleveland, Ohio, y actualmente es director regional de cirugía de tórax y esófago en Cleveland Clinic, Florida, Indian River. Y esta noche tocará el tema hernias hiatales gigantes. Cedo la palabra, doctor Argote. Julio, muchísimas gracias. Te agradezco y agradezco a todos el tiempo que estén aquí, a los ponentes, agradezco a los que atienden, nos regalan su tiempo para poder compartir con ustedes estos momentos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar un poco de hernia hiatal. Es un problema que específicamente la hernia hiatal gigante sí se está compartiendo Perfecto, entonces quiero platicar de un problema que generalmente se da en el tórax. Yo sé que es un problema que suena como que es en el borde entre el abdomen y el tórax, pero cuando se opera esto, yo voy a hacer mi punto por qué tiene que ser parte de la cirugía torácica, por qué ahora en Cleveland Clinic, en Florida, estamos empezando un programa regional de cirugía torácica y esofágica, porque antes generalmente se hacía por cirujanos cardiotorácicos, pero desde el primer programa que se fundó en Estados Unidos específicamente para cirugía torácica, no cardíaca, hemos visto cómo ha habido un incremento de los casos curativos de cáncer de pulmón, que es generalmente lo que más vemos,
y que el doctor Corona nos va a hablar de eso hoy. Y yo voy a hablar un poquito algo de un problema benigno en la parte del foregut, del intestino anterior. Entonces, los tipos de hernias hiatales, hay unos que se sube un poquito el esófago, la primera parte del esófago y la unión esófago-gástrica. A veces que se sube por un lado la parte del estómago también, o las pares esofágicas, que están aquí en la tipo B, y hay unas que son las gigantes, en el que tenemos el esófago en el mediastino. A veces se eleva un poco más, pero se sube el estómago e incluso otras vísceras, por ejemplo el colon, hasta el páncreas a veces. Entonces son hernias hiatales en las que generalmente los cirujanos torácicos nos queremos involucrar para, por ejemplo, muestro este caso en el que vimos una señora casi de 80 años. Este es un caso que vi hoy en la mañana vi a la señora y llegó conmigo por disfagia. Llevaba con su hernia hiatal diagnosticada más de 6-8 años. También presenta vómito, tos, cambios de voz y falta de aire. Ya la habían visto neumólogos, cardiólogos, y le decían, bueno, es que la hernia hiatal no se opera, esa está bien, mientras no le dé problemas, no importa. Ella no es fumadora, pero ya le habían hecho varios estudios, ahorita vamos a ver lo que le habían estudiado. Le hicieron una tiroidectomía hace varios años, es hipertensa y tenía problemas de reflujo. A la exploración física tenía disminución de los ruidos respiratorios del lado izquierdo y presenta un ultrasonido abdominal con hígado graso. Esta es su radiografía de tórax, en la que se reportó como una posible hernia hiatal. Se ve claramente ahí como se ve todo el estómago atrás o alguna radioopacidad atrás del corazón. También en la parte lateral, consistente con una hernia hiatal gigante. Ahora vamos a ver cómo muchos de estos estudios no dan tantos datos, ¿no? La espirometría y los volúmenes pulmonares son normales. Le realizaron también un ecocardiograma para ver por qué le faltaba el aire, con una fracción de eyección del 60%, que es normal, una presión sistólica del ventrículo derecho que está normal, y un poquito de regurgitación mitral y tricuspidea leve. Entonces, ahora el esofagograma no se hizo, pero les presento esta imagen, que es como se vería, y ahorita vamos a ver por qué. La tomografía se reportó como que no había ninguna anormalidad en el tórax, ahorita más que una gran hernia hiatal, que por cierto estaba en el tórax, y calcificaciones coronarias, un estómago y colon que también estaba en el tórax. Esta es la tomografía en sus diferentes cortes. Entonces vemos que en la imagen del lado izquierdo, para los que no son médicos, vemos un corte transversal. Haz de cuenta que la cabeza está arriba, del otro lado de su pantalla, los pies están acá de este lado de la pantalla y luego se rebana al paciente como si fuera un salami. Este es el corte a nivel de la mitad del tórax, en el que vemos cómo el corazón está comprimido hacia adelante, y esta imagen que está en la parte posterior, que se ven como diferentes circulitos, ese es todo el estómago, que es un volvulus, órgano axial, así se llama, o sea que se sube todo al tórax y se voltea, se da una marometa adentro, y además además del estómago, está el colon allá adentro, pues con lo que contiene el colon, que son heces, ¿no? Entonces, la otra imagen que muestro abajo, en medio, ya se dan cuenta que es una foto de frente, y esa gran pelota que se ve en medio, en la parte central, es el estómago, que hagan de cuenta que tiene una pelota comprimiéndole el corazón, empujando los pulmones hacia los lados, y obviamente por eso le falta el aire. Y aquí en la de la derecha vemos cómo está el corazón empujado hacia adelante, todo por el corazón y el colon. Entonces, vamos a abrir, la discusión va a ser interesante en cuanto al manejo de estas hernias, cómo se hace abierta, se hace por mínima invasión, sea por
por hoyitos y como si fueran palitos chinos o con un robot. ¿Qué se hace en la evaluación preoperatoria? Si se hace un estudio con bario, se hace un estudio que se llama manometría en el que miden cómo se mueve el esófago o una pHimetría para ver si hay reflujo o no. Y hay otra que es una endoscopía. Esto tiene que ser ordenado por un médico que se dedique a esto y que no haga en todos los estudios. No es necesario hacer todo, es necesario hacer los que sean necesarios. Entonces, vemos estos son los diferentes tipos de estudios que hay. Claro que sería diferente en el último que veo, que les muestro ahí de urgente. Eso, si por ejemplo se llega a obstruir o atrapar el colon, encarcelar el colon, que se apriete, y entonces empieza a faltarle el oxígeno a la víscera, hagan en cuenta que se hubieran apretado el dedo durante 5 horas con un lazo, pues de repente les dejarían de sentir el dedo y entonces podría haber problemas graves de que se estuviera muriendo el colon allá adentro, ¿no? Entonces, los pacientes tóxicos, los que están muy enfermos, necesitan una cirugía generalmente abierta. Aquí muestro un ejemplo de una hernia hiatal traumática por un accidente en el que se subió todo el estómago al tórax del lado izquierdo, que es esa burbuja negra que se ve del lado izquierdo del tórax. Laura, la historia natural de estas hernias gigantes es que a 10 años, una de cada 5 se estrangula. Eso quiere decir que se le falta el oxígeno y se muere, y entonces se perfora y la mortalidad de esto es muy alta. O sea, que se muera el paciente. La mortalidad por reparación puede ser del 17% cuando es de urgencia, y es por eso que tratamos de hacerlo de forma electiva, porque solamente el 5% va a ser mortal, ¿no? Ahora, todos los pacientes con hernia hiatal deben de repararse. Ahora, yo agregué aquí con robot porque creo, después de haberlo hecho abierto, después de haberlo hecho por mínima invasión y ahora robótico, la forma que yo creo que es mejor para los pacientes es con el robot, y voy a mostrar por qué yo creo eso, ¿no? Entonces, los principios quirúrgicos para hacer esta cirugía es restablecer la anatomía normal, o sea, regresar el estómago a donde debe de estar. Para esto tienes que hacerlo suavemente, sin hacer hoyos en el estómago, en el esófago, para que no fugue luego, y eso puede ser una tragedia, y que el esófago quede una parte, unos 4 centímetros, queden adentro del abdomen, a través del hiato, que es el huequito. Y para lograr esto se tiene que resecar el saco herniario, que es ese. Les mostré el balón atrás del corazón, hagan de cuenta que es lo que cubre a ese balón. Entonces ese hay que quitarlo, hay que disecar el mediastino. Eso quiere decir, se tiene que uno que meter atrás del corazón, al lado de la aorta, en medio de los pulmones, para disecar todo eso que se pegó, como hagan de cuenta que le echaron pegamento. Entonces hay que disecarlo, separar todas las estructuras para que baje todo muy bien, muy suave, sin que se esté jalando para arriba. Y además se confirma la anatomía de la unión entre el esófago y el estómago, y se quita un lipoma, que es un poco de grasa que cubre el área de la unión del esófago y el estómago. Esto, preservar la crura, es preservar por donde pasa el esófago, que es el tubo, y preservar los vagos, que preservas los nervios, que son como los alambres que controlan toda la función del estómago y del esófago y de las válvulas. Entonces, la reparación de la crura tiene que ser sin presión. Hay diferentes tipos, se puede usar una malla. Cuando se usa malla, tiene que ser una malla que se desintegra, que se absorbe. No puede ser, hubo hace algunos años mallas que no se absorbían, esas ya no se usan porque se perfora el esófago. Desafortunadamente me tocó arreglar muchos problemas de esos. Y el esófago corto es lo que les decía, tienes que entrar y separar todo para bajarlo. Y disminuye la tensión del diafragma, disminuye la presión. O sea, diferentes trucos que usamos
para solucionar esto. Y además tienes que hacer lo que se llama una fundoplicatura o Nissen, que es como un moño de cuenta en el estómago para que no se vuelva a regresar para arriba, ¿no? Estas son todas las estructuras que hay en el tórax que tenemos que identificar y separar. La visualización es fantástica con el robot, porque puedes ver para arriba, para abajo, de un lado, del otro. Es como tener tus manitas allá adentro y tu cabecita allá adentro, entonces por eso yo creo que es muy superior. Esa es la razón. Esto es antes, en los 60, 70, 80, la forma que se operaba esto era por el tórax, era la mejor, era lo que llamamos el estándar de oro. Después vino la cirugía abierta por el abdomen y después vino este tipo de reducciones o de reparaciones por medio de laparoscopía, que es la que se usa más frecuentemente en México, en los centros de referencia, en el que se hace como, hagan de cuenta que estás operando con unos palitos chinos que en la puntita tienen pincitas. Entonces, esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Los principios de todas estas cirugías son los mismos. Aquí está mostrando cómo está el hueco en el hiato o el orificio. Sacas el saco, que es como la cobertura del balón, la tienes que bajar y cuando bajas esa cobertura del balón, allá adentro está el esófago y entonces lo vas disecando, separas todas las estructuras que estoy mostrando aquí, que está el estómago, y entonces ya puede bajar a donde debe de estar y luego haces esa funduplicatura o moño alrededor del hiato y haces como más volumen para que no tenga reflujo, no se regrese el ácido y no se vuelva a hacer la hernia. Estas son unas imágenes de cómo se ve con el robot, son dibujos, pero es la técnica, que es la misma técnica, simplemente que hagan de cuenta, tienes tus manos que se están moviendo allá adentro y con la misma técnica resecas, quitas el saco, que es como que lo bajas como si fuera un calcetín desde allá arriba y luego separas las estructuras que estoy mostrando ahí, el esófago, y deja los alambritos que son ahí, que son los vagos, que son los nervios. Y con tus manos ahí adentro, si hay alguna lesión, las puedes solucionar. Entonces es fantástico ese método. Esto lo muestro porque en 1998, en el 2000, fue cuando se reportaron casi 100 casos de hernias hiatales gigantes. Estos a lo largo de 10 años, esto fue juntar muchísimos casos y tenían muy buenos resultados, ninguno se murió, solamente uno fugó, que fue una complicación grave. 9 de 10 tuvieron muy buenos resultados y hubo solo 2 reoperaciones. Esto simplemente es para mostrar hoy en día cómo se usan mallas. Estas son mallas que se absorben. Está por decidirse si se deben de usar o no, pero yo ahorita las que uso yo tengo, cuando está muy dañado, está muy grande, o como ya vieron que son hernias muy, muy grandes las que reparamos los cirujanos de tórax, prefiero el uso de una malla que se llama Phasic, que es una malla absorbible. Esa es mi elección personal. Y ahorita va a estar bueno en la discusión ver si es abierta contra la laparoscópica, con los palitos chinos, o robótica, si se hace la funduplicación parcial o completa, si usas una malla biológica, las complicaciones y los problemas, cómo se solucionan y cómo lo sigues, y diferentes tipos de funduplicaturas, ¿no? Y estas son las técnicas que usamos. Hay hoy en día algunas que se pueden hacer por endoscopía, que no han mostrado tanta mejoría, pero bueno, todo esto va a ser algo interesante. Los pacientes se van a su casa, empiezan a comer el día después de la cirugía. Generalmente cuando es una hernia chiquita se van a su casa al día siguiente, pero estas hernias tan grandes se quedan unos días más, generalmente unos 3 días o 4, y se van a su casa con dieta blanda, dieta líquida o blanda, muy suavecita, purés, durante 2 semanas y ya luego pueden aumentar.
Entonces, estos son los 5 pasos para reparación: reducir el contenido herniario, quitar el saco, 4 centímetros de esófago intraabdominal, cierras el orificio, el hiato, y haces un procedimiento antirreflujo. Esto, la decisión, ahorita dicen, ¿por qué no se reparan? Pues porque hicieron un estudio en 1900, se publicó por ahí del año 2000, y basado en datos de 1987, o sea, estamos hablando de estudio casi 30 años, 40 años de antigüedad, y diciendo que no se deben de reparar porque hicieron un estudio con un sistema que se llama Markov o Monte Carlo, que es un estudio en computadora. Entonces, yo no creo que sea justo evitar que los pacientes se traten por un estudio que se hizo hace 40, 30 años con técnicas antiguas. Entonces los invito a que discutamos esto. Muchas gracias. Agradecemos mucho la ponencia, doctora Argüeta, un tema muy interesante en la actualidad. Y vamos a tener la discusión al final de las ponencias, de acuerdo al programa. Me es grato presentar al siguiente ponente, el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero, quien realizó su entrenamiento quirúrgico en el Instituto Nacional de Enfermedades Nacional de Nutrición Salvador Subirán y el curso de posgrado de cáncer de pulmón en la Universidad de Barcelona. Obtuvo también el título de doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de México y actualmente es cirujano general y de tórax en el Hospital Ángeles Lomas. El doctor Juan Carlos Jacinto nos hablará de la resección traqueal y la importancia tanto en la enfermedad benigna como en la oncológica. Cedo la palabra, doctor Jacinto. Muchísimas gracias, Julio. Gracias también a la licenciada Laura García por la invitación a este aniversario de CIPSA y por la oportunidad un año más de estar con el auditorio en esta misión que tiene CIPSA de actualización continua y de revisión de temas muy importantes en lo que nos gustan, a lo que nos dedicamos, que es la medicina respiratoria en el área de la cirugía torácica, tanto en la parte no oncológica como en los temas de cáncer. Bueno, celebro la participación ya desde el año pasado también del doctor José Francisco Corona para hacer más sólido esta cobertura de los temas. Entonces, como parte de las controversias o algunos temas por revisar en cirugía torácica, bueno, yo me he centrado más en lo que es el papel de la resección traqueal. Y el día de hoy quisiera hacer un énfasis, prender algunos foquitos rojos en lo que corresponde al entrenamiento de nuestros cirujanos torácicos en el tema de la cirugía de la vía aérea. Entonces, hemos notado en esos 2 últimos años, con las secuelas que dejó la pandemia, hemos tenido ya un mayor número de pacientes desde el punto de vista de la patología no maligna, estenosis benignas de la vía aérea, que son complicaciones que se presentan después de que el paciente estuvo intubado, que tuvo la necesidad de ser asistido con ventilación mecánica y que han desarrollado una cicatriz a nivel del tubo de la respiración, que es la tráquea. Y en el caso de la patología oncológica, que al menos nosotros que nos dedicamos más a la parte torácica, no vemos tantos casos como si los debe de ver el doctor Corona en el INCAN. Pero bueno, también en ocasiones tenemos que afrontar la patología neoplásica, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos de hacer un señalamiento en que los programas de formación del cirujano tórax han adolecido, desde mi punto de vista, en la formación en la cirugía traqueal. Y esto ha dado paso a que nuestros colegas muy respetables, que son los neumólogos intervencionistas, tengan, a veces por necesidad, que hacerse cargo
de un gran número de casos de patología de la vía aérea. Entonces yo quiero hacer una revisión el día de hoy de cuál es la importancia de poner un dedo en el renglón en los programas de formación en cirugía torácica en el área de cirugía traqueal. ¿Sí? Para empezar, pues en nuestro país hay pocos centros de entrenamiento formal, ya no digamos en cirugía de la vía aérea, sino en cirugía torácica. Nosotros ya hemos comentado antes, en nuestro país es muy peculiar que las escuelas de cirugía cardiotorácica pues no se han separado. En general, tanto la gente que se forma en cirugía torácica no cardíaca, como lo establece el Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, y los cirujanos que se forman en cirugía del corazón comparten la misma titulación, es el mismo plan de estudios, y esto de una forma u otra pues no ha permitido que se individualice la formación y se apunte bien hacia los intereses de acuerdo a la patología de nuestra sociedad. Entonces, tenemos 10 programas de cirugía cardiotorácica enfocados en cirugía cardíaca y probablemente solo tengamos un centro, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se centra en la formación de patología pleuropulmonar o cirugía torácica no cardíaca. Y en el caso de los programas de cirugía oncológica, hay muchas subdivisiones y generalmente se ha dejado a la cirugía de cabeza y cuello, ¿sí?, como una subespecialidad de la cirugía oncológica que aborde también de cierta manera los temas de la vía aérea cuando hay compromiso en temas de cáncer. Y de ahí pues también hay participación de otros actores como son los otorrinolaringólogos, que también el título dice otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, y que también llegan a ver esta patología, ¿no? Entonces, sí llama mucho la atención de cómo es el abordaje por especialidad, a veces parecería ser muy heterogéneo, y que obviamente esto pues urge a que se uniformicen criterios, se uniformicen los programas de formación e indudablemente sí hay muchos actores en el tratamiento de estas patologías, pues que aprendamos a comunicarnos en un lenguaje común. Entonces, esto es como parte del problema. Las publicaciones en relación con el tema de resección traqueal propiamente, en los últimos 5 años, publicaciones serias formales de nuestro país, solo una. La traqueostomía es el procedimiento más frecuente, es decir, el abordaje más sencillo de la tráquea, y que si bien es algo que salva vidas, resuelve problemas, no es así cuando hablamos de calidad de vida, ¿no? ¿Quién enseña la cirugía de la tráquea? Desafortunadamente muchos de nuestros maestros se están yendo, otros se están retirando, y pues nos tocó también formarnos en una época donde, vaya, el culto a la persona, desafortunadamente, los grandes maestros que en ocasiones no volteaban a ver a quién le iban a heredar el arte, que no vieron la necesidad 20 años después de su trayectoria de quién se iba a encargar y quién iba a mejorar lo que ellos con mucho esfuerzo y con mucha capacidad clínica y quirúrgica formaron, ¿no? Pero que la medicina y la cirugía requieren una evolución, ¿no? Entonces tenemos este problema que hay una ausencia de un relevo generacional y en algunos centros pues, prácticamente no hay quien haga cirugía de tráquea, ¿no? Entonces,
Como comentaba, nuestros colegas que son los neumólogos intervencionistas, sí han tenido en los últimos 10 años una explosión, ¿sí? En cuanto al número de neumólogos que optan por formarse en broncoscopía, ¿sí? Y neumología intervencionista. De hecho, ya es un área que ellos están desarrollando, aunque si bien hay, a mi conocer, dos programas de cursos formativos de alta especialidad en esta área. En general, el quehacer del neumólogo está incorporando el hacer los procedimientos, ¿no? Entonces, se han hecho cargo, sobre todo estos 2 últimos años, de muchos de los problemas de la vía aérea. Quisiera yo revisar algunos datos que tenemos, por ejemplo, ya no muy recientes, pero sí del 2000, donde autores como Brichet mencionan que solo un 17.5% de las lesiones complejas de la tráquea, ¿sí? Hablando de obstrucciones del tubo de la respiración, tienen resolución adecuada, ¿sí? Por medio de tratamientos que no se consideran quirúrgicos, entendiendo como una resección de una parte de la tráquea y volverlo a unir, lo que nosotros conocemos como resección traqueal y traqueoplastía. Entonces, esto nos hace pensar que mucho de lo que hace los médicos que practican algo de intervención, no resección, muchas veces solo palían a los pacientes, es decir, solucionan el problema de manera transitoria, ¿sí? Entonces, muchos autores ya han estudiado esto a través de los años. Por ejemplo, Galucchio estableció incluso criterios de mal pronóstico cuando se hacen tratamientos de broncoscopía intervencionista, y él menciona que en lesiones que tienen compromiso de más de 1 centímetro de una estenosis o involucro de los cartílagos, prácticamente los tratamientos de intervención como dilatación traqueal, entre otros, solo van a resolver temporalmente el problema, y en este tipo de pacientes deberíamos de pensar en un tratamiento más definitivo como la resección traqueal, con tratamientos temporales que en ocasiones se convierten en definitivos. Muchos pacientes en la consulta con cánulas de Montgomery y cánulas de traqueostomía, ¿sí? Que pues en ocasiones los pacientes, bueno, ya no pueden fonar. Hemos mencionado en webinars anteriores, muchos aprenden incluso un lenguaje gutural, empiezan a hacer sonidos con las mejillas y les entiendes, ¿no? Entonces, hay muchos tratamientos de este tipo que actualmente, como los hemos visto más, pacientes con traqueostomías, pacientes con stents traqueales, vemos ahora otro tipo de problemas, como es la colonización bacteriana y la obstrucción traqueal, ¿sí? Muchos pacientes de ellos llegan porque tienen exceso de secreciones. En ocasiones estas secreciones obstruyen el stent o la férula, la prótesis, y los pacientes llegan pues con insuficiencia respiratoria al servicio de urgencias. Entonces, estos datos nos hacen pensar que debemos de tener cuidado, ¿sí? Al quedarnos sin la posibilidad de la cirugía de resección traqueal porque ya no la estamos aprendiendo, ya no la están enseñando, y que tratamientos novedosos, al menos para nuestro país, con dilataciones, colocación de stent, etcétera, si bien son exitosos en un número de pacientes bien seleccionados, este éxito solo es temporal, y tendríamos que ver cuál es la evolución del paciente con estos tratamientos. Muchas veces requieren más intervenciones para limpiar el stent, para cambiar el stent, y en ocasiones terminan incluso en una traqueostomía definitiva, ¿no? Entonces, esa parte de la
neumología intervencionista, no le estamos viendo los resultados a largo plazo. Entonces, esto urge de una forma u otra a que los programas de cirugía torácica se dediquen más a la cirugía de tráquea e incluso participen más en los procedimientos de broncoscopía intervencionista, que al final de cuentas sí son un procedimiento quirúrgico. Estos son los famosos stents de los que hablamos. Hay de diferentes tipos, ya los hemos revisado. Los más frecuentes que están de moda ahorita son los de silicón, pero tenemos también unos autoexpandibles metálicos que, dependiendo del caso, se selecciona cuál de ellos se debe de colocar. Esta es otra publicación donde se hace una observación del papel de la colonización bacteriana y la infección de estas prótesis que se están utilizando, ¿sí? En este estudio de Vitsas, donde revisa 24 pacientes tratados con obstrucción de la vía aérea, 54% de ellos obstrucción benigna, el resto con obstrucción maligna, es decir, hay heterogeneidad de casos, o sea, está englobando diferentes patologías. Él revisa de estos pacientes que 16 tuvieron un stent de silicón y 8 un stent metálico autoexpandible. Es interesante ver que estos pacientes, en el 86% de ellos, encontraron, ¿sí?, colonización de bacterias a nivel del stent. Y el principal patógeno fue Pseudomonas, en un 64% de ellos. Y ojo, lo más importante cuando uno analiza el tema de la colonización bacteriana de las prótesis, llámese stent, llámese cánula de Montgomery, incluso la misma cánula de traqueostomía, ¿sí? Un 25% de estos pacientes presentan síntomas como broncorrea, exceso de secreciones, en ocasiones pueden llegar a desarrollar incluso broncoespasmo. Entonces, habría que diferenciar que de estos pacientes con colonización bacteriana, 25% de ellos desarrollan una infección. Y esta infección debe de tratarse. Entonces, de ahí el pensamiento ahora de la necesidad de desarrollar stents medicados, ¿sí?, con algún tipo de bactericida, o agregar el tratamiento antibiótico en los pacientes que tienen este tipo de tratamientos. Pero ojo, al leer esto y al escucharme incluso, me hace pensar mucho en la época donde la hemodinamia empezó a surgir, ¿sí?, y tomó principalmente el tratamiento de la enfermedad coronaria. Entonces, después de los stents simples se pasó a stents medicados, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque son cuestiones muy diferentes, al final de cuentas, el papel de la cardiología intervencionista prevaleció, ¿no? Entonces, aquí no creo que podamos compararlos, pero sí es una historia muy, muy similar, donde el cirujano está descuidando mucho de su responsabilidad, como es dar un tratamiento más definitivo en los pacientes con patología de la vía aérea. Ok, otras modalidades de tratamiento, el Jack Laser y la cirugía de resección traqueal, que ya la hemos revisado antes. Indicaciones, pacientes principalmente jóvenes, con estenosis no muy largas, de 2-4 centímetros de longitud. Hay que tener cuidado con ver al paciente de manera integral. El estado nutricional es básico. Y otro concepto de estabilidad de la vía aérea. Recordar que la resección traqueal no solo es en patología benigna, también nos enfrentamos a casos de cáncer. Aunque los tumores primarios de la tráquea son raros, son poco frecuentes, aquí podemos ver un dato muy interesante, 0.01% de todas las neoplasias, ¿sí? No obstante, sí hay mayor patología secundaria de invasión de la vía aérea, sobre todo por
cáncer de tiroides, ¿sí? Y son raros, pero también metástasis de algún otro tipo de tumores primarios, ¿sí? Y el más frecuente de los primarios de la tráquea, al igual que el cáncer del pulmón, es el, el cáncer, eh, el cáncer pulmonar, bueno, es el cáncer de células no pequeñas, un 65%. No obstante, aunque es raro, se considera que cuando un paciente, ¿sí?, es evaluado y se considera resecable, si se logra el tratamiento completo, es decir, quitar el segmento donde está el tumor, como podemos ver en esta imagen, que engloba aproximadamente de 2 a 3 anillos traqueales. Si podemos quitar este segmento de una manera completa y volver a unir por medio de traqueoplastía, ¿sí?, podemos tener una sobrevida a 5 años, perdón, del 45%, lo cual a la gente que se dedica a cáncer pues realmente es muy buena, ¿no? Y lo mismo si analizamos datos para cáncer de tiroides, uno de los estándares del tratamiento y con mejor sobrevida es cuando logramos hacer una resección completa. Me ha tocado ver muchos casos donde en ocasiones se deja un margen o incluso tumor macroscópicamente visible por el papel del yodo en estos pacientes donde se va a complementar el tratamiento. No obstante, si analizáramos estudios de resección completa en pacientes con cáncer de tiroides, vemos que la curación y la mejor sobrevida es en los pacientes que se llega a realizar una resección R0. Entonces, es muy importante analizar pues que el papel de la cirugía de resección, cuando se puede ofrecer, pues es lo mejor, pero para ofrecerla, pues hay que saber hacerla. Son pocos centros en el mundo que actualmente reportan sus resultados en cirugía de resección traqueal, pero es una cirugía que en algunos centros se sigue haciendo. Wright Cameron Wright, probablemente es de los que tenga el mayor número, 900 pacientes, y de ahí todos pues presentan una casuística, y lo más importante es que sus resultados, si los analizamos de manera individual, pues realmente son buenos, ¿sí? El índice de estenosis llega a ser en este centro que tiene el mayor número hasta el 45%. No obstante, cuando uno se dedica a cirugía de la tráquea y entiende la fisiopatología de la misma cirugía y de las complicaciones, muchas de esas complicaciones son tratables. O sea, una estenosis de una anastomosis de la tráquea no se compara jamás a una estenosis primaria secundaria a una intubación prolongada, donde en la cirugía posterior a una traqueoplastía tenemos tejido que, si bien está en proceso de cicatrización, es tejido eh, anatómicamente normal, con potencial de una curación y una de diferenciación de células a un cartílago normal, a diferencia de la estenosis primaria asociada a la intubación, en la cual es un exceso de colágeno, es una cicatriz bien establecida y que el tratamiento de esa va a ser muy difícil. Entonces, por eso es importante desarrollar los conceptos relacionados a la cirugía de vía aérea para entender las complicaciones y entender que, sin importar el origen de la patología, si es benigna o maligna, la resección traqueal y la resección laringotraqueal han demostrado ser procedimientos seguros y en centros de experiencia con buenos índices de éxito. En la publicación del INER de 120 pacientes, ellos reportan una incidencia de estenosis posterior a traqueoplastía de un 20% aproximadamente, lo cual es realmente muy baja. Y no obstante, más del 90% de los pacientes de su serie, así lo califican ellos, están respirando bien. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de ellos
los llevaron después de la estenosis a dilatación y los recuperaron, algo que es muy, muy frecuente en la cirugía traqueal, ¿no? Entonces, por eso menciono esto de que incluso ante la presencia de complicaciones, la morbilidad es del 45%, pero muchas de esas complicaciones son tratables. Entonces, como conclusiones, debo decir que es necesario y urgente actualizar los temas relacionados a la cirugía de tráquea en los programas de entrenamiento universitario. De por sí son pocos, entonces la gente que se dedica, que están responsables de estos programas, deben de poner énfasis en ello. La resección traqueal es el tratamiento definitivo en casos de obstrucción benigna de la vía aérea. Es la que mejores resultados va a ofrecer. Entender que el paciente va a regresar a una mejor calidad de vida y potencialmente con menos necesidad de procedimientos secuenciales, ¿no? Es un tratamiento que no debe de olvidarse que es necesario cuando uno aborda patología neoplásica para lograr las resecciones R0, que son las que realmente ofrecen curación y mejoran la sobrevida a 5 años y 10 años. ¿Okay? La broncoscopia intervencionista es real, la tenemos. Tenemos también que involucrarnos más en ellas, pero no hay que olvidar que en un buen número de casos, el 80% solo es un tratamiento temporal y los buenos resultados los mejores resultados se han obtenido en un menor número de pacientes, solo el 20% de ellos. Entonces, esa es la importancia de que el cirujano de tórax retome, se entrene, salga y vuelva a aprender la cirugía de resección traqueal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jacinto. Un tema muy interesante y aparte un tema en el cual se debe de poner más énfasis en nuestro país. Nuestra última plática es un tema de mucha relevancia en la actualidad. Es uno de los hot topics dentro de la cirugía de tórax y tanto así que después de casi 20 años finalmente se llegaron a los resultados del descubrimiento de la cirugía sublobar, encontrando que en pacientes tienen una sobrevida a 5 años del 63.6%, en caso de las resecciones sublobales, 64.3% en el caso de una lobectomía. Estos estudios hechos por el doctor Al-Torki en Weill Cornell y además que actualmente se está trabajando en otros centros como el Brigham and Women's Hospital en la definición de qué es realmente una segmentectomía anatómica, por lo cual es de mi agrado presentar al doctor José Francisco Corona Cruz, cuya formación fue en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor titular de cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, así como investigador SNI nivel 1. Doctor Corona, toda la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor Herrera. Listo, pues como ya lo comentaba el doctor Herrera, pues vamos a tomar unos minutos para hablar de un tema pues, que ha tenido mucha relevancia en los últimos 2 años en la cirugía torácica, específicamente para el tratamiento del cáncer de pulmón. Creo que al día de hoy no tenemos duda de que la cirugía es el tratamiento que le va a ofrecer a los pacientes con cáncer de pulmón la mayor posibilidad de curarse, siempre y cuando pues, cumplamos con ciertos requisitos. Lo importante de entender en la cirugía de cáncer de pulmón es que finalmente el paciente tiene que perder tejido funcional que no se regenera y que evidentemente eso va a tener un impacto en la función pulmonar posoperatoria y que finalmente se va a traducir en un impacto en su calidad de vida. De ahí la importancia de pues, buscar la mejor alternativa para un paciente con un caso en particular. Cuando hablamos de la cirugía de cáncer de pulmón, pues hablamos de una cirugía que tiene varios. Vamos a ver que hay todo un bagaje de intervenciones antes y también durante la cirugía. Aquí me voy a adelantar un poco, vamos a hablar de lo que tiene que hacer el cirujano que entra a quirófano con un paciente con cáncer de pulmón temprano
y esto es, pues, inicialmente evaluar la extensión de la enfermedad, es decir, estar ciertos de que lo que vemos en los estudios preoperatorios es lo mismo que estamos viendo al momento de la cirugía y que evidentemente eso nos va a dictar la pauta para continuar o no con el procedimiento quirúrgico que hemos planeado. Y una vez que hemos decidido que el paciente se beneficia del procedimiento, pues tenemos que hacer dos partes de esta cirugía. La primera es la reacción del tumor primario, es decir, vamos a remover el tumor con tejido pulmonar, vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos. Aquí es bien importante que la resección tiene que ser en bloque y tenemos que tener márgenes de tejido sano en las 3 dimensiones. De ahí la importancia, pues como les digo, de entender cuáles son las alternativas que tenemos y pues que no todos los pacientes van a requerir la misma extensión de resección de tejido pulmonar. Y la otra parte importante es la resección de los ganglios linfáticos, porque esto nos va a dictar muchas veces si efectivamente el paciente se encuentra en una etapa temprana o si ya hay afección a estos ganglios mediastinales, pues estamos ante una etapa localmente avanzada y además de la importancia desde el punto de vista pronóstico, pues esto tiene implicaciones para el tratamiento postoperatorio de nuestros pacientes. Haciendo una breve historia de cuál es el estado actual de la cirugía torácica, en 1933, pues el doctor Edwards Graham hizo la primera neumonectomía exitosa y con exitosa quiere decir que el paciente sobrevivió. El paciente finalmente estuvo al menos unas 4 semanas en el hospital y tuvo varias complicaciones, pero el resultado fue que el paciente sobrevivió y no murió de cáncer. Por eso, pues es que se considera el primer tratamiento exitoso para el cáncer de pulmón. De ahí nos vamos 30 años adelante, en el que el estándar de tratamiento durante todo este tiempo fue la resección de todo el pulmón para los tumores originados en las vías aéreas. Y hasta 1962 el doctor Shinkin hace una comparación de un par de cohortes en su hospital en el cual logra distinguir a aquellos pacientes que habían sido tratados con una cirugía menos agresiva para ese momento, que es la lobectomía, y lo que encuentra es que no hay diferencia en cuanto a la supervivencia para los tumores localizados. Es decir, es el primer estudio que logra demostrar, y aunque es un estudio de corte, que finalmente los pacientes vivían lo mismo si se quitaba todo el pulmón que si hacíamos solo una lobectomía. Y desde entonces se convirtió en el estándar de tratamiento. No estamos hablando de poco más de 70 años que la lobectomía ha sido el tratamiento quirúrgico mínimo recomendado para la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón. En 1995 se hizo un ensayo clínico controlado que buscaba pues discernir si hacer una cirugía más limitada, en este caso resecciones sublubares que podían ser segmentotomías o resecciones en cuña, podían tener el mismo impacto en tumores pequeños que la lobectomía, ¿no? Y a diferencia de lo que demostró el doctor Shinkin en este estudio del doctor Ginsberg, realmente lo que encontró es que la probabilidad de morir era más o menos de 3 veces más y la proporción de recurrencias también era más o menos el triple cuando se hacían resecciones limitadas. Y desde esa fecha hasta hace un año, pues nos quedamos con la idea de que las resecciones sublobares, al menos desde el punto de vista metodológico y del nivel más alto de evidencia, pues no eran un tratamiento recomendado para los pacientes con cáncer de pulmón. Hay que tomar en cuenta el momento histórico de esto porque pues en esta época no teníamos PET-CT, no teníamos cirugía de mínima invasión, no teníamos muchas cosas que finalmente seguramente pues tuvieron mucho que ver en el resultado final de este ensayo. Hace más o menos 10 años se buscó también discernir si hacer una linfadenectomía mediastinal, es decir, quitar todos los ganglios dentro de límites anatómicos establecidos, era superior a hacer un procedimiento que denominamos muestreo mediastinal, que es a juicio del cirujano, los ganglios que sean sospechosos se remueven, no necesariamente todos, y si esto tenía alguna diferencia en cuanto al resultado oncológico de los pacientes. También es un estudio que está pues con algunos sesgos, pero la conclusión, y es el único estudio que tenemos y que seguramente vamos a tener en muchos años, pues nos dice que no hay diferencia en supervivencia entre muestreo mediastinal y linfadenectomía, de tal suerte que pues se estableció como estándar la opción de realizar cualquiera de las dos técnicas siempre y cuando tengamos al menos 6 ganglios para estudio patológico. Y aunque durante muchos años se ha hecho la cirugía de mínima invasión, la realidad es que desde el punto de vista otra vez de la evidencia disponible de mayor nivel, pues solo contábamos con metaanálisis y
pues, reportes de series que nos decían que probablemente la cirugía de mínima invasión era superior. Hasta este año se publicó este estudio, que es el estudio Violet por el doctor Lim, que nos demuestra, al menos a corto plazo, que la lobectomía no es inferior a, por VATS no es inferior a una toracotomía. Como ustedes pueden ver, en los últimos 70 años, pues nos quedamos haciendo esencialmente la misma cirugía para el paciente con cáncer de pulmón. Si alguien les pregunta, pues, cuál es la recomendación actual, pues es esto. La lobectomía sigue siendo el procedimiento estándar para el cáncer de pulmón. Vamos a ver que seguramente las resecciones sublobales, principalmente la segmentotomía, tienen el potencial de convertirse en un nuevo estándar para pacientes con algunos requisitos que vamos a comentar a continuación. Es bien importante entender que además de la resección del tumor, debemos hacer la resección de los ganglios mediastinales, y esto se puede hacer ya sea por muestreo mediastinal o linfadenectomía, siempre y cuando, insisto, tengamos al menos 6 ganglios de 3 estaciones en riesgo de acuerdo a la localización del tumor para estudio patológico. Y con el resultado, del ensayo clínico publicado por el doctor Lim, pues también podemos decir que la cirugía de mínima invasión se considera como de primera elección. No necesariamente quiere decir que la toracotomía se acabó, pero si tenemos el expertise y pues los insumos para hacer cirugía de mínima invasión, pues debería de ser nuestra primera alternativa. Y si ustedes revisan cualquier guía de práctica clínica en el mundo, en este caso les traigo las guías americanas, que son quizá de las de mayor peso a nivel mundial, pues vamos a ver que la cirugía sigue siendo la categoría 1 en cuanto a recomendación para pacientes con cáncer de pulmón y considerado como etapa temprana. Es bien importante entender que para que nosotros estemos ciertos de que nuestro paciente efectivamente tiene una etapa temprana, requerimos de una evaluación preoperatoria muy rigurosa y muy extensa. En este caso debemos de contar con nuestro PET-CT, y dependiendo del tamaño del tumor y de la localización y de si hay sospecha o no de afección a los ganglios mediastinales, deberíamos también tener una estadificación mediastinal invasiva, insisto, para saber que ese paciente efectivamente se beneficia de ir a tratamiento quirúrgico de entrada. Pues de otra manera, si tenemos una etapa un poco más avanzada, definitivamente este paciente debería de ir a un tratamiento multimodal, que generalmente el día de hoy el estándar quizás sería una combinación de quimioterapia con inmunoterapia preoperatoria para posteriormente llevarlo a cirugía. Y algo que también ha tomado mucha relevancia es esto, ¿no? La calidad de la cirugía. Ya decíamos que debemos hacer la resección con márgenes negativos, debemos hacer muestreo linfadenectomía, y para conseguir la categoría de R0 debemos de tener márgenes negativos y tener al menos 6 ganglios para evaluación patológica. Si tenemos enfermedad residual, ya sea macro o macroscópica, pues se considera como una resección incompleta. Y ahora tenemos una categoría que se llama resección incierta, en la cual la causa más frecuente es que no se alcanza el número de ganglios mínimo, o definitivamente no se tienen ganglios, y entonces no sabemos la verdadera etapa clínica del paciente. Y esto tiene relevancia porque cuando comparamos los 3 grupos, vemos que el mayor salto en cuanto a la probabilidad de estar vivos a 5 años es para aquellos pacientes que tienen enfermedad residual, pero vemos cómo cuando comparamos las resecciones R0 con una cirugía y con estándares de calidad alcanzados contra una cirugía con unos estándares no alcanzados, pues vemos que la probabilidad de estar vivos se compromete de manera muy, muy importante, y se ha hecho mucho énfasis en esto, ¿no? Que debemos de alcanzar el objetivo de una resección R0, porque es el factor que va a dictar la evolución de nuestro paciente de manera más importante. Y entonces, con esto en mente, debemos de entender que finalmente qué vamos a hacer con nuestro paciente va a depender de muchas características, siempre teniendo presente que debemos de alcanzar estos criterios de calidad y tener márgenes negativos. Y ya veíamos que la cirugía estándar pues es la lobectomía, ¿no? Es la resección de todo el lóbulo afectado, en el cual vamos a hacer la ligadura de vena, arteria y bronquio lobar afectado. Tiene el principio teórico de pues, ofrecer la mayor probabilidad de un margen negativo, además de ofrecer la resección del drenaje linfático. Y como pueden ver, aquí también hacemos la resección de los ganglios iliares, que son las estaciones N1, y con esto pues podemos tener una mayor
cosecha ganglionar y desde luego mayor probabilidad de alcanzar los estándares de calidad, ¿no? También es importante entender que la mayor parte de las veces, si decidimos hacer una resección menor, no tiene que ver con que sea más fácil hacer una resección sublobar. De hecho, hacer una segmentectomía de pronto resulta mucho más complicado que hacer una lobectomía. Se asocia con un mayor tiempo quirúrgico, generalmente el paciente tiende a sangrar más porque tienes que meterte a hacer la resección dentro del parénquima pulmonar. Generalmente el paciente dura más tiempo con el tubo pleural. Aquí la limitante es más bien funcional y depende de, en muchos casos, que el paciente tiene una enfermedad pulmonar previa que limita la posibilidad de hacer una lobectomía, o bien ofrecerle al paciente una cirugía preservadora de parénquima con la finalidad de que preserve la mayor cantidad de parénquima pulmonar y con esto, evidentemente, una mejor función pulmonar posoperatoria. Y la pregunta en realidad resurgió a raíz de la implementación de muchas estrategias de detección temprana, en la cual se hacen tomografías de baja dosis a pacientes de alto riesgo, y lo que buscamos es justamente identificar lesiones que muchas veces son premalignas, y de ahí la importancia de esta pregunta de si tendríamos que hacerles o no lobectomía a estos casos en particulares y si esto se podría aplicar a otros casos, ¿no? Ya dejamos un poco de lado lo de la linfadenectomía. En cuanto a la resección pulmonar, pues ya les decía, la lobectomía implica la remoción de todo el lóbulo afectado. Recordemos que para el pulmón derecho son 3 lóbulos, cada uno tiene un valor desde el punto de vista funcional. El pulmón del lado izquierdo tiene 2 lóbulos y estos a su vez se dividen en segmentos, es decir, ese lóbulo a su vez tiene divisiones propias con una arteria, una vena y un bronquio segmentario. Y la ventaja que tiene esta resección es que también es una resección anatómica, es decir, tenemos la posibilidad de acceder a los vasos, hacer la remoción de sus ganglios y finalmente también de incluir el drenaje linfático de ese segmento afectado. Y finalmente tenemos la resección en cuña, que es una resección que se considera no anatómica, es decir, hacemos literalmente una rebanada de pastel o de pizza, lo que se les antoje más en este momento, y en el cual en realidad no vemos nunca ni el bronquio ni la arteria o vena de ese segmento en particular. En general, no se considera como un procedimiento oncológicamente correcto para cáncer de pulmón, lo usamos mucho para patología benigna o para resección de metástasis pulmonares. Estas son algunas lesiones premalignas. En la tomografía tienden a verse como vidrio despulido, es decir, solamente se ve una mancha ahí en la sin que haya una traducción desde el punto de vista de un componente sólido. Tenemos aquellos que tienen un componente sólido pequeño y les decía, estas lesiones que se detectan muchas veces en estudios de detección temprana se asocian con tumores muy tempranos, ¿no? Tenemos 2 entidades ya bien reconocidas, que es el adenocarcinoma in situ, que es una lesión pues que ya es maligna desde el punto de vista histológico, pero que la probabilidad de diseminación es prácticamente del 0% porque está contenida todavía a el espacio alveolar. Y el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que si bien ya tiene una traducción más extensa, pues se asocia a un grado de invasión menor y otra vez la posibilidad de recurrencia de estas 2 lesiones tempranas es muy, muy baja, de tal suerte que de pronto pues pareciera que una lobectomía es excesiva para este tipo de tumores, ¿no? Y en relación con esto, pues tenemos muchos estudios de bases de datos, reportes de algunas instituciones, algunos metaanálisis que nos dicen que no hay diferencia en cuanto a supervivencia a 5 años ni en términos de recurrencia local. La conclusión de este estudio, que creo que fue el que marcó la pauta para dejarlo como una alternativa para imágenes en vidrio despulido sólido, o aquellos con un componente sólido menor al 50% del tamaño total de la lesión, como una alternativa válida la resección sublobar, ya que no había diferencia en supervivencia, dado que se trata de lesiones con un bajo potencial maligno, ¿no? Cuando vemos estas lesiones, sí es bien importante entender que debemos de alcanzar un margen mayor a 1 centímetro, porque un margen menor se asocia así con mucho mayor recurrencia. Y otro factor muy, muy importante, es algo que el patólogo nos tiene que reportar en la pieza quirúrgica, es que la diseminación a través de espacios aéreos, porque esto sí tiene una mayor proporción de recurrencias locales, ¿no? Y esto se tiene que platicar muy bien con el paciente, porque pues muchas veces si no puedes alcanzar este margen o
en el posoperatorio te reportan y que efectivamente tiene diseminación a través de los espacios aéreos, pues se tiene que sopesar muy bien si se completa la lobectomía o se tiene un seguimiento estrecho. Una vez tenida esta evidencia en el cual se volvió el estándar para estas lesiones tempranas, pues muchos se preguntaron, pues, ¿qué pasa con los tumores sólidos? Es decir, no necesariamente estas lesiones tempranas, pero sí aquellos tumores de tamaño pequeño, y este fue uno de los primeros que nos decía que para lesiones sólidas no había diferencia tampoco desde el punto de vista estadístico para hacer una resección sublobar comparado con una lobectomía. La realidad es que la respuesta a esta pregunta de investigación vino a este año, en el cual se publicó primero el estudio asiático, es un estudio multicéntrico, en el cual se comparó la lobectomía contra segmentectomía, que es bien importante entender esto porque hay diferencias entre el estudio asiático y el americano. En el estudio asiático solo se hacían segmentectomías para tumores periféricos, que son aquellos que están en los 2/3 externos del parénquima pulmonar y que no tienen afección de los ganglios mediastinales. Esto determinado por un PET-CT y también de manera intraoperatoria, si había alguno de los sospechosos, se tenía que corroborar que efectivamente estaba libre de tumor. El resultado de este estudio es que no hay diferencia ni en supervivencia ni en recurrencias para ninguna de las dos técnicas. Evidentemente hay una mejor función respiratoria para las resecciones subglobales o preservadores de parénquima, y lo que se predice, al menos en este ensayo clínico, es que seguramente se volverá el estándar de tratamiento para aquellos tumores que cumplan con estas características, dado que no hay una diferencia entre hacer una cirugía mucho más extensa. Y el otro estudio es el estudio liderado por el doctor Altorki, que se ha presentado de manera preliminar. Los estudios de supervivencia ya nos habían presentado hace un par de años los resultados en cuanto a complicaciones y nos decían que no había diferencia en cuanto a complicaciones para lobectomía contra segmentectomía o resección en cuña. Aquí es bien importante esto. En el estudio americano se permitían las cuando se alcanzara un margen negativo mayor de 1 centímetro. Aquí la pregunta de investigación fue similar para aquellos pacientes con tumores de hasta 2 centímetros sin afección a ganglios ciliares. ¿Es igual a hacer una lobectomía que una segmentectomía? Y la respuesta es sí. En este reporte ya de un seguimiento muy largo, nos dicen que no hay diferencia en cuanto a recurrencias ni tampoco a muertes asociadas a cáncer o por otras relaciones o por otras enfermedades, perdón. Y esto pues también pues, se completa con lo que nos presentaba el estudio asiático, en el cual no hay diferencia para este grupo de pacientes. Entonces, como podrán ver, durante muchos años hicimos el mismo procedimiento. Creo que es importante esto, si bien no está todavía en las guías de tratamiento clínico principales, pienso que en la siguiente revisión se va a volver el nuevo estándar. Ya sabíamos que para aquellos pacientes con lesiones por imagen premalignas, que son aquellas con vidrio despulido, sí, definitivamente la mejor alternativa es hacer una resección sublobar con al menos 1 centímetro de margen. Ya en este caso se puede recomendar tanto segmentectomía como resección en cuña, y lesiones sólidas que midan hasta 2 centímetros y que no haya metástasis a ganglios ciliares o mediastinales y que sean periféricos. Derivado de estos dos estudios podemos concluir que las resecciones sublobares seguramente se convertirán en el nuevo estándar de tratamiento para estos pacientes. Queda seguramente a discusión si se vale hacer una cuña, porque el KGB permitía hacer cuñas, en qué circunstancias es una cuña, cuál es el estándar de calidad para estos pacientes. Creo que lo más importante es entender que nuestro objetivo como cirujanos debe ser la resección completa, y con esto en mente, pues seguramente se prestará a que estas resecciones sublobares sean mucho más frecuentes para estos pacientes que se presentan con tumores tempranos. Agradezco al doctor Argote la invitación y pues quedo atento a sus preguntas. Doctor Corona, agradecemos mucho su presentación, una excelente actualización de este tema que sin duda va a ser el tópico este año en todos los congresos de cirugía de tórax. Y abrimos el micrófono a todos los ponentes y a las preguntas de la audiencia y al debate entre ustedes. Doctor Argote,
Sí, hola. Mira, aquí veo una pregunta en el chat, en las preguntas. En cirugía abierta vía torácica, ¿usted ha realizado el procedimiento de Belsay Mark IV como procedimiento antirreflujo? La respuesta es sí. Sí he realizado el Belsay Mark IV. En este caso, hoy presenté ¿cuándo se usa un Belsay Mark IV? Cuando está el abdomen es tan inhóspito, o sea, ha habido tantas cirugías en el abdomen, por ejemplo, en pacientes que han tenido una reparación, 2 reparaciones, 3 reparaciones, han fallado, les han puesto malla y entonces tienen que poner una malla y entonces en la parte de abajo y entonces tienes que reparar ahora por la parte de arriba y entonces a veces es más sencillo hacerlo por el tórax y es cuando usas un Belsay Mark IV o cuando es un procedimiento de urgencia, como platiqué, y entonces lo que haces es hacerlo por la parte de arriba para verificar que antes de reducir la hernia no esté infartado o muerto el estómago antes de reducirlo y bajarlo, porque entonces puede haber un choque tóxico, ¿no? Cuando bajas el estómago que está ahí muy isquémico. Entonces, esas son generalmente las veces que lo hemos realizado, ¿no? Y entonces, bueno, y también el doctor Juan Carlos Rojas Loranca, también la opinión de Belsay Mark IV, creo que es un excelente tipo de reparación, ¿no? Ya lo mostramos, es como el estándar de oro presentado por el equipo de Toronto, en el que se presentaron 94 casos, o sea, es el estándar de oro para la reparación de esas hernias. Lo que pasa es que el dolor asociado cuando se hace esos 94 casos todos se hicieron abiertos, ¿no? Entonces el dolor es importante, las complicaciones torácicas son importantes y luego vino con el advenimiento de la cirugía de mini invasión, se empezó a utilizar más y hoy en día con la robótica podemos reparar hernias muy, muy grandes por vía abdominal con muy buenos resultados, ¿no? Yo creo que en el futuro, en los siguientes años, vamos a ver las nuevas publicaciones, las nuevas series de casos en las que demuestran cómo la cirugía robótica en manos expertas se puede dar muy buenos resultados, mejores que la laparoscópica por muchas razones generalmente técnicas, ¿no? No sé si los otros ponentes tienen alguna idea de esto o quieren comentar algo. Sí, en cuanto al Belsay Mark IV, bueno, en general debería de preferirse cuando abordas por vía torácica, ¿sí? Aquí es muy importante esto porque gran parte de las hernias paraesofágicas actualmente son abordadas por el abdomen. Entonces, vaya, el cirujano que aborda por el abdomen, jamás va a pensar en Belsay Mark IV, obviamente, ¿no? Y algunos de los problemas que tienen ellos es que reducen la hernia y hay que recordar que el punto principal en la reparación de cualquier tipo en este caso es una hernia paraesofágica, pero el problema concomitante es enfermedad por reflujo, o sea, van de la mano. Digo, no quiero mezclar los conceptos, pero a final de cuentas, uno de los puntos importantes es que la unión esófago-gástrica esté por debajo del abdomen. Pues cuando se logra hacer esto por vía abdominal, bueno, el problema que luego tienen es que dejan el saco arriba y en ocasiones tienes una colección de líquido allá, ¿no? Entonces, para el Belsay Mark IV se presenta la necesidad de saber cómo hacerlo,
y recurrir a él cuando tienes un esófago muy corto arriba y a lo mejor no estás tan familiarizado con una gastroplastia de colis, ¿no? Yo en las hernias que he operado para esofágicas gigantes, o sea, la verdad es que no he dejado, no he dejado de tener la necesidad de hacer un colis. En todas he hecho un colis, porque generalmente me han tocado con esófagos muy, muy cortos, ¿no? Pero cuando no tienes, por ejemplo, opciones de engrapadoras o simplemente no te sientes cómodo con la gastroplastía de tipo colis, ahí probablemente un Belsimar 4 que bien hecho, que sepas hacerlo bien, puede tener buenos resultados, ¿no? Yo pensaría que va a ser una preferencia de acuerdo a lo que aprendiste, ¿no? A cómo o sea, qué es lo que más haces, ¿no? Yo en lo personal, sí, yo haría más una gastroplastía de colis, regresar la unión esófago-gástrica por abajo del diafragma. Y bueno, ahí lo que trabajas en relación a una pregunta que está ahí del panel de cuándo poner un malla o no, se pregunta si en pacientes obesos se prefiere mejor poner malla. Ahí realmente la indicación, por ejemplo, de una malla es el tamaño del defecto que se tiene, ¿no? Entonces, pues hay que seguir esos principios de cirugía de reparación del hiato. Y pues si abordaste por vía torácica y te sientes muy, muy a gusto con los conceptos de la tipo Belsimar 4, pues adelante, ¿no? Y algo creo que yo hace varios años que no hago un colis, que es un procedimiento. El colis para el público es elongar el esófago. Tienes que poner una engrapadora en el estómago, que es una engrapada más, y entonces para hacer más largo el tubo, que es el esófago. Yo hace varios años no lo hago, no tengo la necesidad de hacerlo porque hago una disección muy buena del esófago hasta arriba, que eso es uno de los beneficios de hacerlo con instrumental muy largo, específicamente con el robot. Yo por eso hablo o sea, ese es de los puntos más importantes, que puedes hacer una disección muy alta del esófago, y lo que he descubierto para mí es que el esófago corto no existe. Simplemente tienes que hacer una disección muy bien hasta arriba, o sea, si te tienes que subir hasta los vasos pulmonares, hasta la vía aérea, con cuidado de no lesionarlos, y entonces puedes bajar la unión esófago-gástrica muy bien, incluso tener un buen trayecto intraabdominal del esófago, que ese es de los puntos para que no recurra a la hernia. Entonces, ya después lo que más recurre a la hernia es por la falla en el hiato, en las cruras, que es donde están muy adelgazados, y uno de los trucos es no quitar el peritoneo de las cruras, porque entonces se adelgaza mucho. Y eso va a contestar lo de la malla. La malla se usa solamente en pacientes que tengan muy destruido el hiato, ¿no? Cuando está cerrando las cruras y se empiezan a deshacer, como a deshilachar, porque se le quitó el peritoneo y entonces solo te quedó el músculo. Por eso es muy importante hacer una disección muy, muy atraumática del hiato. Vuelvo, por eso es muy bueno tener la magnificación. Yo soy muy malo en la paroscopía. Yo la verdad necesito ver bien, y yo con el robot me siento mucho más cómodo. Quizá no tengo la dexteridad que tienen muchos cirujanos laparoscópicas. Yo con la cirugía robótica siento que es mucho más fácil para mí, ¿no? Y entonces, y la otra cosa, la malla siempre tiene que ser absorbible. Punto bien importante, ¿no? Y la malla es para quitar recurrencias a largo plazo, no es para los de corto plazo, es para largo plazo, porque generalmente entre 2 y 6 semanas se absorbieron estas mallas, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que hay una pregunta aquí en relación a lo de cirugía de tráquea. ¿Qué porcentaje hay en que se recuperen con previo manejo con stent o si deja alguna secuela a nivel traqueal? Bueno, actualmente hay pocos casos que hemos tratado de resección posterior a la colocación de un stent. Pero bueno, han sido 6 casos que hemos operado y vamos a decir que si lo calificamos como que los pacientes están respirando y sin ninguna prótesis, o sea, los 6 pacientes se recuperaron, 2 de ellos se restenozaron, en uno tuvimos que volver a poner el stent 1 año y lo retiramos, y el otro paciente, 2 pacientes los manejamos con dilataciones secuenciales, que algo lo que pasa en anastomosis temprana es que el cartílago fisiológicamente como cicatriza es que primero se tiene que reblandecer, se vuelve como chicle. Entonces, depende mucho de la dinámica respiratoria que se mantenga estable la anastomosis. Y esto es un problema cuando son anastomosis muy altas a nivel del cono, en las resecciones laringotraqueales, donde realmente no anastomosas sobre un cartílago traqueal sano, sino anastomosas en tejido conectivo del cono, y a veces tienes que agarrar un poquito incluso del cartílago tiroides para realmente ferulizar. Entonces, aquí lo que tenemos más que una estenosis es un reblandecimiento que en ocasiones te obligan a dejar de manera inicial en cirugía de resección muy alta un stent de protección. Ahora, el problema que tienen los stents, y es lo que mencioné en las publicaciones, es que genera una colonización muy importante. En algunos grupos lo que han hecho es que al quitar el stent lo mandan a cultivar. Hace un estudio microbiológico y se ha determinado que un gran número de las prótesis están bastante colonizadas y esto lleva infección. Hay otro estudio muy bonito de Rendina en Italia, donde evalúan la relación que tiene la colonización bacteriana con la producción de tejido de granulación. Es un estudio un poquito complejo, pero está muy bien descrito en las fases que tienen a los pacientes. Tienen 40 pacientes y sí se ve una relación directa entre el tener un stent y el tener la tendencia a ser tejido de granulación. Entonces, muchas veces lo que te gustaría es dilatar a un paciente que tiene una estenosis benigna, poner un stent, darle estabilidad algún tiempo. Muy probablemente antes de la resección traqueal, si es un paciente que vas a recuperar, quitar el stent por lo menos 4 semanas, ¿sí? Pensando que es un tiempo más o menos razonable de que no vaya a tener una restenosis y vaya a presentarse de urgencias, ¿no? A diferencia de operar a una resección traqueal a un paciente que llega con el stent, ¿no? Entonces sí se debe de individualizar los casos, pero bueno, sí hay pacientes que se recuperan sin ninguna duda después de haber tenido un stent. Aquí tenemos una pregunta para el doctor Corona también. En resecciones subglobales, ¿cuál es el margen de resección adecuado? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los segmentos, doctor Corona, que usted sí quitaría o todos los segmentos son los más sencillos o cuáles son los que usted recomendaría? Ya, pues el margen mínimo recomendado es de 1 centímetro. Durante muchos años decíamos que el margen tenía que ser al menos del mismo tamaño que el tumor, es decir, si tienes una lesión de 2 centímetros, pues se esperaría que el margen macroscópico fuera de al menos 2 centímetros. Recordar que esto que les comenté solamente aplica justamente para estos pacientes, ¿no? Tumores de hasta 2 centímetros que no tienen afección a ganglios mediastinales, ¿no? Si nos salimos de eso, es decir, ya mide 2.5, ya mide 3 centímetros o tenemos afección a ganglios ciliares, pues ya no es válido la resección subglobar.
Pero en general, lo que nos muestran estos dos estudios es que teniendo un margen de al menos 1 centímetro, la proporción de recurrencias es realmente muy, muy baja. En cuanto a la localización anatómica, pues sí es bien importante, ¿no? Yo, por ejemplo, de pronto pienso que para un lóbulo superior derecho, pues de pronto tienes 3 segmentos y a veces, si técnicamente va a ser más difícil esa resección que hacer una lobectomía, pues hay gente que pensamos que puede ser bastante ocioso, ¿no? Lóbulo medio, por ejemplo, pues también son 2 segmentitos, entonces de pronto querer hacer una segmentectomía en esa zona es difícil, ¿no? Sabemos que se dividen en aquellos que son pues sencillos. Creo que el más sencillo pues es con el que casi todos empezamos a hacer nuestra curva, que son los segmentos 6, y los más complejos, ¿no? Creo que, insisto, es importante entender que esto busca ampliar un poco la base de pacientes que pueden ser sometidos a cirugía con cáncer de pulmón. Y por otro lado, aquellos que son, durante muchos años lo usamos solo para pacientes con función pulmonar baja, ¿no? Esto que presentaron estos dos ensayos, pues tiene que ver con pacientes con función pulmonar apta para lobectomía, ¿no? Y que lo que buscamos es justo darles esa ventaja a largo plazo de una mejor función pulmonar, ¿no? Si no podemos alcanzar un margen negativo, si no vamos a poder tener esa calidad de la resección, pues tendríamos que ir por la lobectomía. Y también si tenemos un paciente con una función pulmonar muy deteriorada, que de pronto no es candidato desde el punto de vista técnico a segmentectomía, que por tamaño y demás, por características del paciente no es candidato, recordar pues que están otras alternativas como la cirugía, la radioterapia estereotáxica, que pues de pronto también es una buena alternativa para aquellos pacientes, ¿no? Que de pronto, pues seguramente a raíz de esta publicación va a venir pues esta discusión, ¿no? Viene muy fuerte los radiooncólogos y pues con muy buenos resultados para tumores de las mismas características, y seguramente vamos a tener que pues ver cuáles son los pros y los contras de un abordaje u otro. Y aquí otra, el doctor Juan Carlos Rojas pregunta de manera general, es difícil solicitar PET afuera de las grandes ciudades. ¿Qué alternativa se puede tener? Y cuando se realiza segmentectomía, ¿es rutina angiotomografía 3D o usas alguna tinción especial? No, en general no, yo no uso ninguna tensión. Hay algunos reportes con verde de diocianina que pues te marcan justamente el área de corte y demás. Creo que ahí también tiene mucho que ver con la curva para hacer la inyección del colorante. Tampoco uso angiotomografía 3D. La realidad es que creo que tiene más que ver con esta curva de aprendizaje que tienes que hacer. Ya les decía, de pronto pareciera que conoce una cirugía más conservadora, es más fácil. La realidad es que es más difícil hacer una segmentectomía que una lobectomía, ¿no? La primera pregunta es más difícil. Desde mi punto de privilegio del Instituto Nacional de Cancerología, yo te voy a decir que no se vale tratar pacientes con etapa temprana si no tienes PET. O sea, esa sería como la respuesta más contundente, porque finalmente, si tú quieres extrapolar los resultados de estos ensayos clínicos, tenemos que hacer justamente lo que se hace en esos ensayos clínicos, ¿no? La realidad es que para tumores de este tamaño, la probabilidad de afección ganglionar es muy bajita y demás. Creo que lo recomendable sí sería que, dado que son los pacientes más raros y los que tienen mayor chance de curarse, es decir, de estos vemos bien poquitos, ¿no? Aquí en México, además en el INCAN, son menos del 5% de los pacientes con tumores tempranos, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por ofrecerles todo. Entonces, creo que sí sería yo de la idea de buscar alguna alternativa para tener ese estudio. Insisto, porque son los pacientes que se van a curar del cáncer de pulmón mayormente. Aquí en Estados Unidos generalmente es como el 25% con enfermedad localizada, y sí estamos haciendo más segmentectomía, sobre todo con el uso del robot y con el verde de indocianina.
lo que haces es que yo no hacía, cuando hacía BATS, yo no lo hacía tanto porque la verdad es que muchas las técnicas que usamos para delimitar entre los segmentos, pues te dejan muy dudoso de cuáles son los reales límites entre un segmento y otro, a menos que sean los segmentos más comunes, como el 6, ¿no? Pero con el verde de indocianina, que lo inyectas y luego se pinta ya cuando disecaste la rama de la arteria pulmonar de ese segmento, lo único que haces es ponerle un loop, la pinzas tantito, inyectas el verde de indocianina, bueno, anestesia, se pinta, pones el Firefly, que así se llama en el robot, y entonces puedes ver exactamente el límite bien delineado de tu segmento y entonces lo marcas ya con el robot, con el bipolar, y entonces ya engrapas los márgenes del parénquima, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que han aumentado mucho las resecciones segmentarias y bueno, es algo que se puede hacer cuando lo haces por BATS, por toracoscopía. Puedes pasar verde de indocianina, usas una cámara para visión y entonces vas marcando tus márgenes, ¿no? Yo sé que es difícil obtener a veces el robot en México por los costos, pero yo creo que se va a empezar a generalizar mucho más, ¿no? Sí, seguramente va a haber más casos, ¿no? La verdad es que si bien el screening en México está empezando, digo, hay dos programas formales, que es el del INCAN, que ya tiene un poco más de un año, y el del INER, que va arrancando, pero seguramente muchos de nosotros vimos muchos de esos casos tempranos derivados de la pandemia, ¿no? Tomografías por COVID y de pronto le encuentras un nódulo que resulta ser un tumor temprano. Entonces, definitivamente creo que pues, va a haber muchos más casos entre el screening y estas tomografías por enfermedades pulmonares y pues definitivamente nos va a tocar, pues insisto, hacer nuestra curva para pues, aquellos que sean candidatos a cirugías más conservadoras, pues se las podamos ofrecer. Así es. Entonces, bueno, me gustaría entonces reforzar la idea, de acuerdo a lo que comentó José Francisco, a lo mejor en cirujanos que están iniciando su curva de aprendizaje, sobre todo en cirugía de mínima invasión, muchas veces en pacientes con un buen performance pulmonar, una buena reserva pulmonar, muchas veces ellos va a ser preferible que hagan una lobectomía, que técnicamente estoy de acuerdo, es más, vamos a decirlo, menos complicada que hacer una segmentectomía. Y bueno, muy probablemente en los cirujanos que están iniciando, insisto, en esta curva, no esté mal visto realmente que tengan esta práctica, ¿no? Y porque realmente el entrenamiento en las segmentectomías, sobre todo en vida asistida, pues no es tan sencillo. O sea, a veces los conceptos no te quedan tan claros de qué es realmente una segmentectomía, ¿no? Bueno, creo que si no hay más preguntas, pues queremos agradecerles su asistencia y le agradezco mucho a los ponentes el tiempo y también a todos los asistentes el estar acá con nosotros. Y es un honor tenerlos, o sea, en serio preparar estas conferencias, sabemos que están ocupados, el que la gente se quede aquí tanto tiempo ahorita en la noche, bueno, entonces no saben, queremos agradecerles mucho y sabemos que ustedes están haciendo trabajo fuera de serie en México y estamos, pues les agradecemos muchísimo, ¿no? Todo lo que hacen. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Corona, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Y gracias al equipo de CIPSA. Y buenas noches. Buenas noches.